Shalom a todos. 24 de marzo del 2024. Eh, Purim Sameach, felices Purim, Shavua Tov, buena semana. No hay muchas noticias, pero vamos a empezar con lo que hay. Antes que nada, quiero aclarar que posiblemente muchos ven algunas noticias en otros canales de YouTube que yo no doy, simplemente porque yo doy únicamente las noticias que están aprobadas por el gobierno de Israel, eh, que, que Israel acepta que se den. Las noticias que yo no doy, que se dan en canales extranjeros a lo mejor, son noticias que Israel todavía no ha aprobado. Por eso no es que no sean reales, o si sea yo ni digo que sí ni que no. Lo único que quiero aclarar es que yo únicamente doy noticias que están aprobados por la censura y pasan eh, por toda la administración del gobierno israelí. Eso quería aclarar. Porque me preguntan, pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello. Yo no confío en absolutamente ningún canal internacional, salvo los canales por los que doy las noticias, que yo en definitiva lo que hago es retransmitir lo que está escrito en hebreo, traduzco al castellano. Son canales que no tienen traducción al castellano. Y para mí son 100% fiables. Bueno, comenzamos. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel admite que tras un error que se publicó, se dio a entender que la Fuerza de Defensa de Israel arrestaron a Raad Saad, jefe del Departamento de Operaciones de Hamas. El mensaje publicado, que circuló una foto en la que un portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel reveló a los terroristas que fueron capturados por la Fuerza de Defensa de Israel en el área del hospital Shifa en los últimos días. Debido a un error humano, hay varias fotos en el gráfico de terroristas que aún no han sido capturados, pero según la información que tenemos, se encuentran en la zona del hospital y lo fortifican. Las fuerzas de Tzal continúan sus esfuerzos para arrestarlos. Cuando finalice la operación, se publicarán las identidades de todos los terroristas, según el comunicado de la Fuerza de Defensa de Israel. También se señaló que la afirmación que se trata de una guerra psicológica no tiene fundamentos. O sea, que se trata de una guerra psicológica que está haciendo el ejército de Israel. No tiene fundamentos. Anoche el ejército publicó una fotografía de cientos de terroristas detenidos en la operación en el hospital Shifa, y una de las personas fotografiadas era Raad Saad, que se le considera uno de los 6 miembros más importantes del ala militar de Hamas. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, el Tataluf Agari, dijo después de la publicación de la foto: hemos arrestado a terroristas de alto rango en Shifa, cuyos nombres aún no pueden ser publicados, ya que están fortaleciendo información importante de inteligencia. Pero aparece justamente la foto de esta persona, por más que no haya sido dado su nombre. El ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores, Israel Katz, ordenó convocar al embajador adjunto de Turquía en Israel para una severa conversación de reprimenda, tras las duras declaraciones del presidente de su país, Recep Tayyip Erdogan, contra Israel y el primer ministro Netanyahu. Ordené convocar al embajador adjunto de Turquía en Israel para una severa reprimenda en el contexto del ataque de Erdogan al primer ministro Netanyahu y sus amenazas de enviar a Netanyahu a Dios, dijo el ministro Katz, y añadió: le estoy dando a Erdogan un mensaje claro. Ustedes
que apoyan a los quemabebés, asesinos, violadores y mutiladores de los cuerpos de los criminales de Hamás, son los últimos que pueden hablar de Dios. No hay ningún Dios que escuche a aquellos que apoyan las atrocidades y crímenes contra la humanidad cometidas por sus amigos bárbaros de Hamás. Cállate y avergüénzate. El presidente turco dijo que al hombre conocido como Netanyahu lo enviaremos a Alá, quien cuidará de él. Lo hará miserable y lo maldecirá. Hace 2 semanas se afirmó en un discurso que Netanyahu y su gobierno son los nazis de nuestro tiempo, como también Mussolini y Stalin por sus acciones en Gaza. Estamos obligados a llevar a estos asesinos ante la justicia con sujeción del derecho internacional. En la conciencia humana ya están condenados. Lamentablemente el mundo islámico, con una población de unos 2.000 millones de personas, no ha cumplido su deber de hermandad con el pueblo palestino, en el sentido más estricto, afirmó el presidente turco. El primer ministro Netanyahu respondió a estas declaraciones y dijo: Israel, que se adhiere a las leyes de la guerra, no aceptará la predicación moral de Erdogan, que apoya a los asesinos y violadores de la organización terrorista Hamas. Niega el holocausto armenio, masacra a los kurdos en su propio país y eleva a los opositores al régimen y a los periodistas. Estados Unidos presentará un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo un alto al fuego inmediato en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes en poder de Hamas, nuestros amigos. Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos ante las Naciones Unidas dijo que la resolución estadounidense propuesta, que se someterá a votación, apoyará inequívocamente los esfuerzos diplomáticos en cursos destinados a asegurar un alto al fuego inmediato en Gaza, como parte de un acuerdo de rehenes. La pregunta es, supongamos eh, que la ONU acepta esto. Y si la ONU acepta esto, quien tiene que acatar es Israel, porque Gaza no tiene un... Gaza está liderada por un grupo de terroristas que no tiene ningún tipo, que la ONU no tiene ningún tipo de influencia sobre ella. O sea que cualquier resolución que se haga en la ONU debe ser acatada únicamente por Israel, no por los terroristas de Hamas. Así que, ¿qué sentido tiene? Esto es únicamente para beneficio o castigo de Israel, más bien castigo, que es lo que pasa siempre. Porque los asesinos terroristas de Hamas no tienen por qué acatar absolutamente nada de la ONU. Es la primera vez desde el comienzo de la guerra que los estadounidenses presentan su propia propuesta pidiendo un alto el fuego después de haber vetado hasta ahora varias propuestas al respecto. Recordemos que la última vez que Estados Unidos vetó una propuesta de alto el fuego en el Consejo de Seguridad fue hace aproximadamente un mes, que se presentó en nombre de Argelia y exigía un alto el fuego sin mencionar las cuestiones de los secuestrados. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, explicó: No podemos apoyar una decisión que pondría en peligro negociaciones delicadas que están en cursos. Se están haciendo esfuerzos para ver si es posible lograr el acuerdo sobre rehenes, que también incluirían un alto el fuego temporal. Con respecto a las declaraciones en curso,
las voy a mencionar ahora mismo. Eh, pero es evidente que Estados Unidos cada vez está, primero que está fantaseando con respecto a las posibilidades de un acuerdo. Eh, porque sigo insistiendo, mientras Sinwar y los demás dirigentes estén en Gaza, no hay acuerdo posible. Eh, y si llega a haber acuerdo, significa que Sinwar ya no está en Gaza. O sea que esto del acuerdo es una fantasía de Estados Unidos, posiblemente por la cuestión de las elecciones y la política interna misma de Estados Unidos. Pero no es real. Y esto de que pida, siendo los únicos que siempre se opusieron a un alto el fuego, que ahora Estados Unidos pide un alto el fuego, y no es una muy buena señal para nosotros. Igualmente, Israel hará lo que a Israel le convenga, como hizo siempre. Continuamos. El terrorista que llevó a cabo el ataque a tiros en Binyamin es Muhammad Barkat Mansour, de 32 años, y fue eliminado después de unas 5 horas de persecución por parte de la Fuerza de Defensa de Israel. Anteriormente estuvo encarcelado en Israel por delitos terroristas. También sirvió en la Guardia Presidencial Palestina, uno de los mecanismos de seguridad de la Autoridad Palestina. En el ataque, una persona resultó gravemente herida, 2 de gravedad, una moderada y 3 leves. Los heridos fueron evacuados a los hospitales Bellinson de Petah Tikva y Sheva de Tel Shomer. El presidente del sionismo religioso, el ministro de Finanzas Smotrich, respondió a la identidad del terrorista. Los nazis de Gaza y de Judea, los nazis en Gaza y Judea en Samaria son los mismos. Quienes cultivan falsas esperanzas en la autoridad palestina traerán sobre nosotros la masacre del 7 de octubre en las ciudades y asentamientos del centro del país. Como nos advirtieron en el Gabinete de Seguridad, Abu Mazen no es la solución, es parte del problema. Es evidente que, como vengo diciendo siempre, la mayoría de los pobladores de Judea y Samaria están de acuerdo con, creo que es un 70% o un 72%, están de acuerdo con Hamas. O sea que, como dije en otras publicaciones, si hoy hubiera elecciones en Gaza y en Judea y Samaria, Hamas saldría elegido por un 72% de la población. Así que Abu Mazen, que forma parte de Fatah, que no tiene nada que ver, que son enemigos acérrimos de Hamas, sería totalmente derrotado. Eh, ampliando este tipo de información, eh, el viernes a la mañana se abrió fuego contra un minibús israelí en un cruce de Binyamina, cerca de los asentamientos de Dolev y Talmón. Como dije, el terrorista fue eliminado. El comandante de la división de Judea y Samaria y el comandante de brigada de Efraim llegaron al lugar al comienzo del incidente y realizaron los escaneos. Varios vehículos aéreos, entre ellos un helicóptero de combate, vehículos aéreos no tripulados y drones, volaron a la zona para escanear y atacar junto con mucha fuerza. Se produjo un intercambio de disparos entre la fuerza de seguridad y el terrorista, que se escondía en la zona.
y se sospechaba que otros terroristas ayudaban. Al mismo tiempo se abrió fuego en la zona contra una ambulancia eh, que estaba ayudando a los terroristas. En el ataque se produjo la herida de muerte de una persona, dos de gravedad, una moderada y tres leves. Y como dije, los heridos fueron trasladados al Hospital Bellinson de Petah Tikva y Sheva en Tel Ashomar. Ya dimos la, la identidad del terrorista. El terrorista se movió durante la noche y se posicionó frente al cruce con un arma de francotirador calibre 7,62 con un apoyapié. Desde allí abrió fuego contra un minibús a las 5:15 horas sin causar víctimas. Eh, el terrorista siguió disparando e hirió a los combatientes que saltaron al lugar y se acercaron a él. Solo después de 5 horas de batalla pudo ser neutralizado. Israel Katz, en el lugar del ataque, el portavoz del ministro del Consejo de Binyamin eh, dijo: aquí todavía hay un tiroteo con los terroristas. Desde el comienzo de la guerra hemos estado advirtiendo sobre este mismo lugar, también para aumentar la seguridad y especialmente para montar un ataque abrumador contra las aldeas de la zona. No hay diferencia entre Gaza y este sitio. Necesitamos atacar a los terroristas dentro de sus ciudades y aldeas. La fuerza de seguridad militar y civil están luchando hombro con hombro. Eh, Desafortunadamente no hubo una respuesta suficiente por parte del ejército, dijo el foro de guardias de la casa de residentes de Binyamin. Es imposible que no puedan lograr la seguridad en un corto tramo de la carretera, en un área de pleno control de la seguridad israelí. No es posible que en Ramadán intenten abrir caminos a los árabes y ponernos en peligro para preservar su rutina de vida. No bloqueen las entradas a las aldeas y les permitan la libertad de movimiento, cuyo resultado hemos visto a la mañana. Ayer por la tarde se arrojó un artefacto explosivo con un autobús de pasajeros en la carretera 3157, cerca del cruce en la forma de T de Gush Etzion. Los médicos y paramédicos de Maguen David Adom, que fueron llamados al lugar, informaron que los pasajeros del autobús no sufrieron daños físicos. Eh, este tramo de, de Judea y Samaria es realmente peligroso. Hace algunos años yo lo hacía todos los días, con mucho miedo, con mucho miedo. Y un día que hubo una declaración de ataques terroristas, me encontré, esto es una anécdota, en medio de la ruta 55 y veía que no había vehículos, cosa que me extrañó. eh, Llamé por teléfono a un contacto y me dijo que me vuelve inmediatamente porque había peligro de ataques terroristas. Evidentemente, asustadísimo, di la vuelta con el coche y me volví para mi casa. Es un, eh, es un trama, es un tramo junto con la ruta 90 también. Esos son tramos realmente peligrosos. En otro orden de cosas, el primer ministro Netanyahu se reunió con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Netanyahu le señaló que Israel comprende la necesidad de evacuar a la población civil de la zona de guerra y de atender las necesidades humanitarias y está trabajando con ese fin.
También dije que no teníamos formas de derrotar a Hamas sin ir a Rafah y eliminar al resto de los batallones allí. Y le dije que espero que lo hagamos con el apoyo de Estados Unidos, pero si es necesario, lo haremos solo, dijo Netanyahu. Como aclaré ayer o antes de ayer, o en el, no sé si en el último anterior vídeo, eh, cuando se supone que los batallones de Hamas están eliminados, Israel abandona la zona porque supone que estos batallones están eliminados. Después de unos meses, como pasó en el hospital de Shifa, si Israel vuelve, se da cuenta de que los batallones fueron nuevamente eh, rearmados. La pregunta es, ¿de dónde sale esta gente? ¿De dónde consigue nuevamente armamentos? Y supongamos que Israel entra en Rafah y destruya los 3 batallones que hay en Rafah. ¿Cómo sabemos que no van a ser nuevamente reconstruidos? Si es lo que está pasando en todo Gaza. Aquí hay algo que se está haciendo mal. eh, y evidentemente se está haciendo mal porque no se puede hacer mejor. Y lo que se está haciendo mal es esta guerra que es quirúrgica, porque no se puede llegar a todos los terroristas, porque como dije, se sacan el uniforme, son civiles, cuando pasa el ejército se ponen el uniforme y son militares de nuevo. O sea que es dificilísimo eh, hacer una guerra en estas condiciones. No, es imposible eh, ganar porque no está claro quién es civil y quién es militar. Yo planteé hace unos meses una solución que tampoco es definitiva, que es banderita blanca. Banderita blanca son los que se rinden. Te rindes, sos civil. No te rindes, estés vestido como estés vestido. O sea, sos civil y se te manda a un lugar seguro. No te rindes, sos militar. Sos militar. Y estés vestido como estés vestido, sos un enemigo. O rendición o enemigo. Yo pienso que tampoco es seguro, porque nadie puede asegurar que quien venga con una banderita blanca realmente no es un militante. Bueno, pero por lo menos es una manera de tamizar, porque así es imposible, imposible. Y fijarse este dato. El Departamento de Dotaciones Islámicas de Jerusalén informó que 120.000 musulmanes participaron en la oración del segundo viernes del mes de Ramadán en la mezquita del Aqsa y la plaza que la rodea. ¿Escucharon la cantidad? 120.000 musulmanes en la plaza de Alaska en Jerusalén participan de la oración del viernes. ¿Qué pasa si, no digo, como dicen las encuestas, el 70%, digamos que el 50% de estos musulmanes son pro Hamas? 60.000 musulmanes en Jerusalén, pro Hamas, el viernes. Espero que nunca se enteren del poder que pueden tener esta gente, 60.000 musulmanes dentro de Jerusalén. No hay forma humana de dominarlo. No existe. No existe. El jeque Khaled Abu Jumah
Actuó como imán de la oración del viernes y en su sermón dijo que nuestro pueblo se apega a su país y frustrará todos los aviones para deportarlos. Abu Hamas añadió que la mezquita de Al-Aqsa seguirá siendo una mezquita puramente islámica, con sus casas de oraciones y ampliaciones, y que nosotros vengamos a orar a la mezquita frustra los planos de ocupación de los judíos. Y los judíos fundamentalmente de la ciudad de Jerusalén. Esto es lo que se dijo en la homilía el viernes frente a 120.000 fieles musulmanes. Esto es una homilía religiosa, que históricamente tiene que ser de paz, de armonía, de, de amor. Esto es lo que se dijo. Israel, ¿qué hizo? Nada, nada. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina calificó la ejecución de la decisión del gobierno israelí de no permitir a los musulmanes que viven en Ashgabat orar en la mezquita de Al-Aqsa como un crimen contra la humanidad, por lo cual el estado de ocupación israelí será castigado. En un comunicado que publicó el ministro de Asuntos Exteriores palestino, afirmó que Israel ha convertido a Jerusalén en una ciudad fortificada que ha sido reforzada con muchas fuerzas policiales para impedir que los musulmanes de la autoridad palestina lleguen a la mezquita de Al-Aqsa, agregando que la escalada israelí podría conducir a una explosión del conflicto y a un ciclo de violencias que sería difícil de controlar. O sea que permitir la llegada de 120.000 musulmanes no es libertad de culto. Intentar proteger Jerusalén con policías y militares previniendo cualquier problema, cosa que es imposible. Es más que nada simbólico que efectivo, porque es imposible poder dominar cuerpo a cuerpo 120.000 personas. Tiene que haber mínimo un policía por persona. 120.000 policías no existen, no existen. O sea que lo que está haciendo este ministro, que es ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, es echar leña al fuego. El ministro de Defensa israelí Yoav Galant emprende hoy una visita oficial a Washington tras haber sido invitado por el secretario de Defensa estadounidense, general Lloyd Austin. Su oficina informó que durante la visita se espera que el ministro de Defensa Gallant se reúna con su colega, el secretario de Defensa general Austin, el secretario de Estado Anthony Blinken, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y otros funcionarios gubernamentales, y discutan con ellos el progreso de la lucha para desmantelar a Hamas en la Franja de Gaza, los esfuerzos para restaurar a los secuestrados mantenidos cautivos por Hamas. El ministro de Defensa estará acompañado en su viaje por el director general del Ministerio de Defensa, coronel retirado Eyal Zamir, el jefe de gabinete del ministro de Defensa, Shahar Katz, el secretario militar del ministro de Defensa, el teniente coronel Guy Marchisano, el jefe de la división estratégica, el teniente coronel Benigal, el jefe del departamento civil del Ministerio de Defensa, el teniente coronel Elad Goren, y el jefe de la división política y de seguridad del Ministerio de Defensa. El general de brigada retirado, Dror Shalom.
¿Para qué va a servir esta visita? Para absolutamente nada. Es en definitiva, una visita política, donde se le va a explicar a Estados Unidos lo que se puede explicar. Estados Unidos va a seguir con su posición política en vistas a las elecciones que está por enfrentar, y en definitiva no se va a sacar absolutamente nada en claro. El coordinador de seguridad del asentamiento de Petzel, en el Valle de Jordán, detuvo el sábado por la noche a dos terroristas armados con armas tipo Kalashnikov en el territorio del asentamiento. Se investigó una sospecha según la cual los dos se infiltraron desde Jordania y cruzaron la frontera hacia territorio de Israel sin ser detectados. En la investigación inicial dijeron que intentaron llegar a Haifa. Eh, se vio a dos hombres armados con Kalashnikov en la parada de autobús a la entrada del asentamiento y se los arrestó. Así, así de sencillo. O sea, dos personas musulmanas, árabes, que no son judías, estaban con dos Kalashnikov, que son armas que no son utilizadas por el ejército israelí, en una parada de autobús. La Fuerza de Defensa de Israel afirmaron que los sospechosos fueron arrestados sin resistencia y entregados a la Fuerza de Seguridad para que sean investigados más a fondo. Su versión está siendo verificada y la investigación continúa mientras se encuentran bajo custodia. La delegación israelí en Qatar recibió la propuesta de los estadounidenses sobre el número de presos terroristas que serán liberados de prisión y ahora espera la respuesta de Hamas. Durante la conversación se descubrieron lagunas importantes en cuanto a la cuestión del número de prisioneros que debían ser liberados a cambio de cada secuestrado. Pero cuando Estados Unidos ofreció un compromiso, Israel respondió afirmativamente. Fuentes al tanto de las conversaciones dicen que mientras tanto, a pesar del acuerdo de Israel con el compromiso de estadounidenses, todavía hay importantes diferencias de opiniones en las negociaciones y no se han registrado nuevos avances. Sin embargo, ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, que llegó en una breve visita a Israel, se reunió con miembros del gabinete de guerra y les pidió dar una oportunidad real a las negociaciones, porque jamás está en la dirección correcta. O sea, dar una oportunidad a las negociaciones porque jamás está en la dirección correcta sería hacer un alto definitivo en la guerra. Eh, como lentamente, pero a paso seguro, Estados Unidos va cambiando su postura con respecto a la guerra. Los altos cargos de la delegación israelí, los jefes del Mossad y del Shin Bet y el general de división Nitzan Alon regresan hoy a la noche después de una consulta telefónica con Netanyahu. Se espera la respuesta de Hamas dentro de 48 horas. El último día, los altos funcionarios de la delegación discutieron las condiciones del acuerdo con los rehenes con el primer ministro de Qatar, Muhammad bin Abad al-Rahman bin Jasmine al-Thani, el que es evidentemente pro Hamas,
el jefe de la CIA, William Burns, y representantes de Egipto. La red catarí Al Jazeera informó que durante las negociaciones en Doha, Israel acordó el regreso de 2.000 habitantes de Gaza por día al norte de la Franja de Gaza después de 2 semanas desde el inicio de la implementación del acuerdo. También se informó que Israel rechazó la solicitud de Hamás de liberar a 30 prisioneros a cambio de cada mujer soldado y ofreció liberar a 5 prisioneros, según lo determine él mismo. La red catarí informó que a cambio de la liberación de los prisioneros que fueron liberados en el acuerdo de Shalit y arrestados nuevamente, Israel pidió la liberación de los cuerpos de Hadar Goldin y Oron Shaul, que están fallecidos y retenidos en Gaza. Según el informe, Israel intentó conservar el derecho a deportar a los prisioneros pesados que serán liberados como parte del acuerdo. Serían deportados fuera de los territorios palestinos. Ayer el secretario de Estado de Estados Unidos expresó optimismo sobre el acuerdo con los rehenes. Hay progresos en las conversaciones y las diferencias se están reduciendo en las últimas semanas, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Dijo esto después de una rápida visita aquí en Israel durante un día, que se reunió en Tel Aviv con el primer ministro Netanyahu y los ministros del gabinete de guerra. Dentro de otro orden de cosas, hubo un terremoto de magnitud 3,4 que se sintió ayer a la tarde y ayer a la noche al oeste de Hadra. No se reportaron daños ni víctimas. El Instituto Geológico explicó que se trata de un sistema débil y señaló que no se teme que se produzcan más temblores. Este es el segundo terremoto que se siente en las últimas 2 semanas en Israel. La semana pasada, habitantes del norte y centro del país informaron que sintieron un sismo. El Instituto Geológico afirmó que el ruido tuvo una magnitud de 3,8 y una profundidad de unos 17 kilómetros. Se recibieron informes, entre otros, de Tiberíades, el Valle de Jordán, Carmiel y Haifa, así como de la zona de Hedera, Modín, Oda Sharon y Rehovot. No se reportaron daños. Yo aquí en mi casa no sentí absolutamente nada. Nuevamente, sábado a la noche, la policía abrió todas las calles al tráfico antes de la medianoche cuando finalizó la protesta en Tel Aviv. La policía dijo que 12 fueron arrestados bajo sospecha de alteración del orden público y se registraron 21 informes por un total de 1.000 shekel de multa por perturbar el tráfico y bloquear carreteras. 12 alborotadores encendieron hogueras y fueron sorprendidos en posesión de material combustible y neumáticos para quemar. Al mismo tiempo, la organización Hermanos de Armas anunció la detención de 2 de los líderes de su protesta. El teniente coronel Dror Erez, de la Patrulla de Inteligencia Militar, y el alcalde Yuval Herzl de Pelek, quien según la organización fueron arrestados junto con otros 4 manifestantes en el cruce de Alajá. Unos 2.500 manifestantes marcharon esta tarde desde la casa del presidente en Jerusalén hacia la plaza de París, cerca del campamento de las familias de los secuestrados en Balfour, exigiendo la firma inmediata de un acuerdo para el regreso de los secuestrados. Algunos de los manifestantes intentaron bloquear la salida de Balfour y fueron dispersados por la policía. La policía declaró: nos tomamos en serio las violaciones del orden, que hacen que la policía desvíe las fuerzas que se dedican a tareas de seguridad y mantenimiento de la seguridad pública. Actuaremos con tolerancia cero hacia quienes rompen el orden y desobedezcan las instrucciones de la policía. La policía de Israel considera el derecho de protestar como piedra angular en un país democrático y permite
Las protestas siempre que se realicen dentro del marco de la ley. Al mismo tiempo, la policía no permitirá disturbios de ningún tipo ni daños a la libertad. Y cualquier comportamiento que pueda poner en peligro la seguridad del público. El portavoz, esto sí, esto es publicidad psicológica. El portavoz de la organización Hamas, Abu Obeida, anunció la muerte de un secuestrado por falta de medicamentos y alimentos. Dijo así: advertimos en el pasado que los prisioneros enemigos padecen las mismas condiciones que padece nuestro pueblo: hambre y privaciones, y que padecen falta de alimentos y medicinas, y que la enfermedad amenaza ahora la vida de varios. Anunciamos la muerte del prisionero sionista por falta de medicamentos y alimentos, afirmó Abu Obeida, que es el portavoz de Hamas. Esto sí que es una publicidad psicológica. Bueno, para terminar esta primera publicación del día y de la semana, el ex jefe del Shin Bet, el servicio de inteligencia, Yoram Cohen, afirmó ayer a la noche, en una entrevista con Meet the Press, que está más cerca que nunca de incorporarse a la política, pero añadió que aún no ha tomado una decisión final. Respecto a la decisión de Hamas, el ex jefe del Shin Bet dijo: nuestras definiciones para el fin de la guerra deben ser que los dirigentes de Hamas no controlen Gaza, que estén o muertos, encarcelados o en el exilio. Si deciden ir a Argel o a Qatar, no lo veo como un problema. Hamas ha sufrido un golpe severo, pero aún no fatal. Si hay 6 batallones, no es humano. Si, por cierto, llegamos a una situación en la que cesen los combates y queden 6 batallones de Hamas, tendremos 2 problemas. Irán a donde quieran controlar en el futuro, y si entra una fuerza internacional o alguien más, se encontrarán con las Fuerzas Armadas de Hamas. Es importante derrocar al gobierno y también perjudicar a Hamas, explicó Cohen. Hoy tenemos 2 palancas que no podemos soltar de nuestras manos. Una, la amenaza de la Fuerza de Defensa de Israel en preparación para los combates y la ocupación de Rafah. Y segundo, el hecho de que la Fuerza de Defensa de Israel estén en el puesto de control de Netzer y están retrasando la entrada de personas del sur al norte. Es una palanca dramática para que no podemos renunciar a estas 2 cosas antes de que los secuestrados regresen a casa. Cuando se le preguntó qué consideraría jamás una derrota, respondió: quitarles tierras es un daño muy grave. Lo segundo es derrocar al gobierno. Probablemente permaneceremos en el eje y permaneceremos dentro del territorio hasta que el gobierno de Hamas deje de gobernar. Existe y habrá una realidad de seguridad. Espero que mediante acuerdos en el eje Filadelfia, en cooperación con Estados Unidos y con el consentimiento de Egipto. Cohen se refirió al gran apoyo entre los palestinos también en Judea y Samaria a la brutal masacre de Hamas. Tenemos que explicar al mundo que tenemos una población que se comporta según códigos bárbaros y sádicos, y darles un Estado también en Judea y Samaria sería un desastre político y una catástrofe de seguridad para nosotros. Según él, es necesario devolver a los secuestrados a casa. ¿Cómo se hace sin perder manos y pies? Confío en el equipo y en la jerarquía política. Señaló que un acuerdo debe realizarse sin poner en riesgo
la vida de los residentes de Israel y sin poner en riesgo la vida de nuestros soldados. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.